Llévame a tus aguas de luz, llévame a tus aguas de amor, llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas de luz. Llévame a tus aguas de amor. Llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Dan de beber y anhelo estar perdido en tu
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles de diseño de familia. Damos en primer lugar gracias a Dios por poder compartir este tiempo con ustedes, que realmente sea el Espíritu Santo el que ponga cada palabra en nuestra boca para que pueda ser de impartición a cada uno de ustedes. En segundo lugar, queremos dar gracias a Marcelo, a Jazz, a nuestros pastores por la oportunidad que han dado de poder compartir estos miércoles de diseño. La verdad que es la primera vez que lo hacemos y bueno, esperemos que salga lo mejor posible y que sea de provecho para cada uno no solo para nuestras vidas, sino para ustedes también. Bendecimos a la familia pastoral para que ellos puedan sentirse realmente halagados porque son personas que tienen una humildad y sobre todo nos hacen parte de este equipo. Así que bendecimos no solo a las familias que están ahí, sino que a todas las personas que puedan ver este video y que pueda ser el Espíritu Santo el que dirija este video. Vamos a orar para ponernos en clima. Señor Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú nos has brindado, nos has dado la oportunidad de poder estar acá. Bendecimos a cada familia que está, Señor, del otro lado. Bendecimos a cada persona, Señor, que está viendo este video y que sean verdaderamente de provecho para cada uno de ellos. Señor, que el Espíritu Santo ponga cada palabra y que sea de impartición para cada uno de ellos, Señor. Que realmente se active en el Espíritu lo que vos querés, Señor, hablar en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el tema que vamos a hablar en esta noche es el ser centinela, ¿no? Y buscando un poco qué significa ser centinela, encontrábamos que en el hebreo la palabra que se usa para centinela es llamar, que significa custodiar, guardián, vigilante, dar alarma en caso de que se acercaran fuerzas enemigas o alguien amenazara atacarlos, ¿no? Y veíamos que los centinelas se ubicaban siempre en partes altas, en torres de vigilancia o sobre los muros de la ciudad, pero bueno, siempre en lugares más altos. Y veíamos que lo que les permitía esto de estar en lugares más altos es ver más allá de lo que ven sus ojos, ¿no? Y estos lugares altos nosotros lo comparábamos como los momentos en los que estamos con el Señor y que Él nos permite ver más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿no? Poder detectar cuando el enemigo quiere acercarse, poder detectar cuando hay peligro para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra congre. Y bueno, en Ezequiel 33:7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y acá vemos que también los atalayas no solamente veían, sino que oían al Padre, ¿no? Y a partir de lo que veían y oían, comunicaban a los demás cuando estaban en peligro. Y una de las formas en las que se comunicaban eran a través de las trompetas. Y vemos que los centinelas en ningún momento intentan pasar desapercibidos. Sí, su función es advertir al pueblo, advertir a su casa, advertir. Así que bueno. ¿Por qué debemos ser centinelas? Eso es una pregunta que nosotros nos hacíamos, ¿no? En 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, fíjense lo que dice esta palabra, ¿no? El enemigo realmente, ¿por qué debemos ser centinelas? El enemigo que anda haciendo, como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él todo el tiempo está dando vueltas, merodeando en nuestra familia, merodeando a nuestros hijos, merodeando nuestra economía, nuestros recursos. Está todo el tiempo mirando si hay una grieta o si hay un espacio para poder introducirse, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta de que el ser centinela es estar atento, ¿no? Muchas veces
buscamos las cosas grandes, ¿no? Por ahí los pecados grandes, pero realmente el enemigo se mete en las pequeñas cosas. Por ahí qué es lo que miramos, por ahí qué vocabulario tenemos cuando salimos a trabajar, nuestros hijos verdaderamente qué están mirando. O sea, tenemos que entender de que Él está todo el tiempo buscando a los hijos. Es un trofeo muy preciado lo que Él quiere obtener de los hijos. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esto, de, como dice la palabra, ser sobrios y velad. O sea, todo el tiempo estar atentos. Como decía Lore, los centinelas, cuando veían el peligro a lo alto, avisaban enseguida, veían que había un peligro, avisaban a sus superiores y hacían preparar el ejército, ¿no? Ese es el trabajo puntual del centinela. El enemigo sabe que si nos distraemos no solo puede afectar nuestra vida, sino nuestras generaciones. O sea, no hay otra, a ver, si él se introduce se mete en nuestra vida, va a tocar nuestros hijos, nuestras generaciones, o sea, va a ser un desastre. Entonces, es importante estar siempre alerta, nunca estar, qué sé yo, a veces uno está cansado por el trabajo, por el trajín del día, pero es importante siempre estar atento, orar por nuestros hijos, aun cuando duermen. Son cosas importantísimas que tenemos que hacer, ¿no? Porque no podemos dar las cosas así porque sí, sino que tenemos que formar un vallado de ángeles, tenemos que formar un vallado sobre nuestra familia, un cerco perimetral que realmente esté protegido por el Señor. Eso creo que es fundamental para entender qué es ser centinelas. Después en Deuteronomio 30, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿no? Y otra cosa que veíamos es que el Señor es un Dios de generaciones, ¿no? Y no solamente nos elige a nosotros, sino que las decisiones que nosotros tomemos, sea para vida o para muerte, van a ser afectando nuestras generaciones, ¿sí? Hasta una tercera y una cuarta generación. Entonces, lo importante que es que tomemos buenas decisiones, lo importante que es que elijamos, como dice acá, la vida. Dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Y yo creo que en esto, como decía Diego recién, todos los días tenemos que elegir. O sea, todos los días en pequeñas decisiones elegimos al Señor o no. Y eso va a traer consecuencias. Entonces, un poquito vamos a ir desarrollando a medida de que vayamos avanzando algunos enemigos que se han levantado sobre nuestra casa a partir de que el Señor nos llamó para servirle. Nosotros veníamos acá a Olavarría hacía como 2 años y pico más o menos. Y bueno, gran parte del equipo, de los que vieron acá en Diseños en Familia, empezaron a recibir palabra del Señor para venirse a vivir acá. Y bueno, nosotros la verdad que teníamos una vida planeada, una vida allá en Tandil, somos de Tandil nosotros, y hace 4 meses que nos vinimos. Y bueno, nosotros decíamos, bueno, está bárbaro, pero hasta que el Señor no nos dé una palabra a nosotros como casa, nosotros no nos movemos. Y bueno, fue así que un día en una reunión el Señor nos da la palabra que esperábamos y bueno, los dos supimos que nos teníamos que venir. Pero bueno, después de eso empezaron un montón de luchas porque nosotros cuando nos pusimos de novio nos compramos una casa a pagar a 10 años, era un barrio. Y bueno, el Señor cuando nos da la palabra para venirnos, también nosotros entendíamos que
teníamos que venir sin deudas para acá. Y bueno, nosotros estábamos comprometidos a pagar esa casa y recién llevábamos 6 años, nos quedaban 4 años más. Así que no les vamos a mentir, cuando recibimos esa palabra un poco entramos en crisis porque dijimos de qué manera lo hacemos y bueno. Sí, no solo creo que el primer enemigo que nos cruzamos fueron las deudas, ¿no? O sea, nosotros después, como ustedes saben, el tener una casa por ahí con poca luz o mucha luz, uno piensa que tener el hogar es todo, ¿no? Que uno, tener el techo es todo. Nos han enseñado muchas veces eso y no digo que esté mal, pero cuando nos entregan nuestra casa después de haber esperado bastante tiempo, el Señor nos habla a los 2 meses de habernos mudado, después de esperar tanto, nos dice que nos tenemos que ir de ahí, que este era nuestro lugar. Entonces, de ahí hasta acá pasaron 4 años y pico, que fueron un proceso fue difícil, no es un proceso, no es que uno, no sé, se mudó y ya está. No, pasaron muchas cosas en el medio. Y una de las grandes, el primer enemigo que nos encontramos nosotros era las deudas. Como decía Lore, nosotros sacamos un plan a 10 años, teníamos 6 años pagos y nos faltaban 4 años, pero realmente nosotros nos ataba una casa, nos ataba las deudas, realmente teníamos una contratación que no era barata, o sea, no era una cuota barata, no era una cuota accesible, por eso es a 10 años y las cuotas se incrementaban mes a mes continuamente. Entonces, realmente nosotros no teníamos los recursos para poder saldar la casa y poder venir. Entonces dijimos al Señor, Señor, heme aquí, si vos no querés en este lugar, nos vas a dar todo, ¿no? Pero así todo fue una lucha constante de fe, fue una lucha de retroceder, de a veces hay días que avanzamos, hay días que retrocedimos, hay días que nos mantuvimos en el mismo lugar. O sea, fue un proceso también de carácter hacia nosotros. Entendemos que nos ataban a una tierra, a un lugar y aún el tener todo, ¿no? O sea, entendimos que muchas veces el Señor nos tenía que sacar esos puntos de apoyo que teníamos, porque realmente tener una casa, terminar de pagarla, no pagar un alquiler, no tener que tener tu trabajo, tus amigos, tus padres, tus familiares, todo en esa ciudad, a veces lo que lleva es un arraigo mayor, ¿no? Y es difícil que el Señor muchas veces pueda hacer diferentes cosas. No digo que no lo haga, pero particularmente con nuestra familia nos tuvo que sacar del lugar para poder mostrarnos que Él había más. Y ahí donde nosotros empezamos a entender algunas cosas. No le digo que la teníamos atada porque le estaríamos mintiendo, pero fue un proceso bastante difícil. Y esperamos en esta reunión poder contar y ser lo más breve posible para que se entienda. El primer enemigo que teníamos era verdaderamente las deudas. La verdad que sí, era algo que se nos iba a complicar. Naturalmente era imposible. Así que bueno, tuvimos la posibilidad de pagar nuestra casa. Acá Lore lo va a contar un poco más ella porque nosotros, nuestra personalidad siempre aun cuando nos casamos, siempre el conyugazgo es el complemento, ¿no? O sea, mis debilidades son las fortalezas de ella y así viceversa, ¿no? Y justo nos encontró en un momento donde yo soy muy mandada, soy una persona que no pienso mucho las cosas, a veces me va muy bien y a veces por ahí no tan bien, pero ella es más calculadora, ella es más pensante, entonces eso nos hacía una buena fórmula. Pero bueno, ella va a contar un poco porque fue al revés, el Señor la usó de una manera diferente en ese momento
que fue la que realmente el Señor le habló, la dirigió en una palabra. Verdaderamente yo en ese tiempo yo no tenía un trabajo estable, no tenía un empleo fijo, de decir, bueno, contamos con un recurso, un sueldo mes a mes, sino que trabajaba por mi cuenta y las cosas no iban tan bien. Entonces, bueno, ahora Lore nos va a contar un poco para que cómo fue el testimonio de cómo pudimos pagar nuestra casa, ¿no? Bueno, un poco pasó de una manera inesperada, porque si bien teníamos esta inquietud de que para venir acá necesitábamos saldar eso, no teníamos, como dice Diego, los recursos ni nada. Y un día voy a pagar la cuota de la casa y quedaba ahí cerquita de mi trabajo. Entonces la casa venía subiendo todos los meses y ese mes había subido más que todos los otros meses. Entonces yo, como dice Diego, que soy tan calculadora, cuando me dijeron lo que había subido ese mes, yo dije, wow, si sigue subiendo así y en estos 4 años la casa no la vamos a poder terminar de pagar. Entonces le pregunto a la chica, le digo, y escúchame, le digo, ¿cómo está subiendo tanto? Le digo, ¿hay alguna posibilidad de cancelar la casa? Entonces ahí ella me dice que la empresa estaba sufriendo un momento especial y que bueno, que realmente estaba ofreciendo una quita del 33% del total a todos aquellos que cancelaran la casa ese mes. O sea, del momento que nosotros pagamos a la cancelación teníamos 20 días. Nosotros en 20 días teníamos que conseguir esa plata de los 4 años que nos quedaba pagar. Bueno, le digo, haceme la cuenta, a ver. Bueno, entonces me saca la cuenta de cuánto era y yo me fui con el papel. Y ahí lo llamé a Diego y le digo, mirá, está esta posibilidad, la verdad que el descuento que nos hacen es tremendo. Pero bueno, nosotros igual no contábamos con esa plata, solamente teníamos un auto. Y bueno, dijimos, bueno, si nosotros podemos pagar la casa, nos desatamos de esta contratación y nos vamos a poder ir a Olavarría, que era lo que queríamos. Así que bueno, oramos al Señor y le dijimos, bueno, Señor, realmente nosotros estamos dispuestos, pero vos sabés que esto, si no lo hacemos de tu mano, para nosotros es imposible. Y bueno, fue ahí que después de orar, pusimos el auto en venta, dijimos, bueno, es lo que tenemos, así que vamos a sacrificarlo, y si esto sale, lo otro va a salir. Y bueno, un día yendo para el trabajo, el Señor me da una palabra y la palabra que el Señor me da es la viuda y el juez injusto. ¿Por qué esa palabra? Porque nosotros con ese barrio habíamos tenido un problema, pasaron muchas cosas, pero las casas las entregaron 2 años y medio después de lo que tenían que entregarlas y un montón de cosas. Entonces el Señor me da esa palabra y me dice que no va a ser fácil, que nosotros vamos a tener que insistir, pero que Él nos va a hacer justicia. Entonces, bueno, ahí fueron 20 días, los primeros días no pasaba nada, y la última semana, yo le digo, en todo ese mes nos estuvimos removiendo a ver de dónde podíamos sacar la plata, cómo podíamos hacer, bueno, fueron un montón de cosas. La cuestión es que esa vez yo le creí al Señor, le creí esa locura y me acuerdo que teníamos tiempo hasta el viernes, era martes a la noche y yo le digo, Gordi, si esto es del Señor, el Señor va a convencer a quien sea, pero la vamos a poder pagar. Y en una semana se dieron todas las cosas, vendimos el auto, conseguimos la plata, todo. Es importante también para agregar que el Señor es justo, Él siempre es justo. En nuestro caso,
No digo que sea siempre así, ¿no? Pero en nuestro caso el Señor no nos estaba, o sea, nos estaba dando la posibilidad de poder adelantar los tiempos, ¿no? Creo que una de las cosas que nos movilizó fue clave fue la obediencia. Creo que el obedecer, el ser obediente, siempre te va a ahorrar el camino en un montón de aspectos. Aunque no entiendas, aunque no estés pasando un valle de sombra y de muerte, el ser obediente te va a mantener firme en el camino. Entonces nosotros, el Señor, ¿qué hizo? Nuestra oración fue: Señor, no tenemos los recursos, pero en realidad vos sos el que nos tenés que ayudar. Un poquito le pasamos la pelota al Señor, pero realmente es lo que quiere, es nuestro papá. O sea, nosotros no podemos ocupar el lugar de Él. Él es soberano y Él se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, no nos perdonó la deuda, pero pudimos salir, pudimos pagar nuestra casa y la deuda se la debíamos a otra persona. No es que cayó un maletín de plata y no. Entonces el Señor nos abrió, quebró eso, porque Él es justo. Nosotros le teníamos que, con estas contrataciones, muchas veces el hacer contrataciones que no corresponden, que no son de luz, conllevan a una atadura. Entonces, el Señor nos habló claro, nos dijo: yo los voy a ayudar, pero va a ser un tiempo de esfuerzo, de agachar la cabeza y hacer, porque teníamos que devolver el dinero que estábamos debiendo, ¿no? Pero no estábamos más atados con un pago continuo de estar con una presión, el Señor nos sacó esa presión. Y sobre todo que la cuota subía mes a mes, entonces cada vez debíamos más plata. Entonces ahí creo que fue la clave, ¿no? La obediencia. A veces es importante entender algo, ¿no? Que por ahí no tenés el entendimiento, por ahí no comprendés lo que el Señor te está diciendo, lo que el Señor te está mostrando. Pero la obediencia es clave. Yo creo que aún en los momentos críticos el ser obediente y adorar es lo que quiebra la atmósfera. Creo que una adoración, decirle al Señor lo bueno que es, decirle al Señor lo que significa para vos, esas cosas al Señor le agradan muchísimo. Él se pone feliz, Él tiene un corazón bondadoso, y cuando un hijo le adora a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, el Señor se deleita en eso. Es importante entender qué le gusta al Señor también, ¿no? Entonces, ese era un poco el testimonio, ¿no? Creo que aún hasta último momento estábamos encerrados en una oficina y nos habían pagado una parte en dólares, en una moneda extranjera, y nosotros la secretaria se comunicaba con el dueño de la constructora que no nos querían tomar aún hasta ese momento. Pero nosotros teníamos esa palabra del Señor, nosotros teníamos ese sello del Padre. Y cuando el Padre te habla y cuando el Padre te dice que es así, tranquilo, tranquila, porque va a pasar. Pasó que ahí, como dice Diego, a último momento nosotros juntamos toda la plata, contando peso por peso para llevarlo, y cuando llegamos ahí nos querían pagar menos por los dólares, o sea, querían tomarnos al valor más bajo que podían, y nada, si nos tomaban ese valor, la plata que llevamos no nos alcanzaba para cancelar. Y bueno, eran 2:30 de la tarde y a las 3 cerraba todo. Y ella agarra y nos dice: bueno, vayan y cámbienla a la plata. Y bueno, y nosotros nos quedamos helados, dijimos: ¿qué hacemos ahora? Y yo enseguida se me vino esa palabra que el Señor nos había dado, de la viuda y del juez injusto, y de que la viuda insiste una y otra vez. Entonces yo agarré y le dije: mirá, la plata que tenemos es esta, y ¿se hace ahora o no se hace? Y enseguida ahí llamó la secretaria al dueño de la constructora y le dice: bueno, tomáselo al precio que quiere. Y bueno, y eso fue un testimonio, ¿no? Porque a veces es creerle al Señor hasta el final. Creerle al Señor porque el Señor puede hacer lo que vos no te imaginás. Lo que para vos es imposible, para el Señor es posible. Y lo que uno dice: va,
esto, ¿cómo hago para resolverlo en tan poco tiempo? ¿Sabes qué? El Señor es el dueño de todas las cosas y para Él nada es imposible. Así que créele que Él puede sacarte de esas contrataciones, créele que Él puede, vos poner tu parte y Él te va a ayudar, Él va a multiplicar ese esfuerzo. Aparte, el Señor creo que nos quería mostrar algo a partir de ahí, ¿no? Él nos quería sacar de un sistema, desarraigarnos de un sistema de deudas, porque muchas veces nosotros nos metemos en deudas porque no tenemos la luz necesaria y a veces el Señor quería que realmente podamos depender de Él, que le preguntemos cada paso, pero las deudas eran algo que verdaderamente nos ataban. Y como contamos recién en el testimonio, salimos de ahí, era un día de lluvia, no nos podíamos, como si fuera hoy me acuerdo, y salimos con una alegría y un gozo. Faltaba la otra parte, pero el Señor ya nos había mostrado el camino, ¿no? Entonces nos enseñó que era por ahí. Otro enemigo que el primero las deudas fueron, el segundo enemigo fueron las voces. Muchas veces hay que ser centinelas de la palabra que el Señor nos da, ¿no? O sea, guardarlas, ¿no? Qué sé yo, por ahí el Señor te da una palabra, te dice, en nuestro caso tienen que venirse a Olavarría, ¿no? Entonces, el Señor nos dio ser absoluto en la discreción. O sea, no había otra chance. Nos dio esa palabra que no nos había dado la fecha, pero sí el lugar, y nos dijo, guárdenla. ¿Por qué? Porque las voces, se pueden levantar muchas voces, se pueden levantar voces en tu familia, se pueden levantar voces en tus amigos, aún en las personas más cercanas. Entonces, esas son semillas que tenemos que cuidar. Nosotros somos la tierra. Entonces, el Señor deposita esas semillas para que nosotros podamos cuidarlas, regarlas, ¿no? Entonces, nosotros durante todo ese tiempo estuvimos sin decirle nada a nuestros padres, a nuestros hermanos, nadie sabía de nada, solamente el equipo que más o menos algunos ya estaban acá, pero qué importante es, le pedimos dirección al Señor y caminamos en eso, pero guardando. A veces hay que tener discreción, hay que guardarse las cosas. Vos estás pasando un proceso, el Señor te habla algo, te dice la salida es por acá, tenés que dejar esto para empezar esto, tenés que irte de ese lugar para ir a otro lugar, y muchas veces uno lo primero que hace lo cuenta. Al contarlo, apagamos nuestra fe, al contarnos se levantan voces innecesarias, pero ¿por qué lo contamos? Después, cuando vienen voces de todos lados, nos largan las palabras, porque las palabras son poder, para bien o para mal, nos maldicen o nos bendicen, y cuando llegamos a que estamos en una posición de derrota, nos damos cuenta de que, bueno, ¿qué pasó, Señor? Le reclamamos por ahí al Padre, Señor, ¿qué pasó? Y no, pero no teníamos que hablar, no teníamos que exponer, como dice Lore, lo que el Señor nos dio, porque es para nosotros, es para guardarlo. Y como decía Diego, esto de entender que cada palabra que el Padre te da es una semilla. Nosotros cuando plantamos una semilla, uno trata de resguardarla, ¿no? ¿Y qué es lo que hace a la semilla? No la deja al aire, la semilla la cubre con tierra, ¿no? Y comienza a regarla, y le da el sol. Y para cuando esa semilla se ve, es que ya tuvo raíces, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dejar que el Padre haga eso en nosotros, ¿no? Cuando nos da una palabra, guardarla, atesorarla en el corazón y dejar que esa palabra eche raíces y que pueda ser regada por personas de fe, que pueda ser regada por mensajes, que pueda ser regada por momentos de oración, por momentos de adoración. Pero exponer esa semilla muchas veces va a hacer que la perdamos o que esa semilla no crezca. En Lucas 4:22 dice que aún Jesús en Nazaret decían, ¿este no es el hijo de José? De hecho, Jesús no hizo tantos milagros en su tierra como por ahí los hizo en Capernaum.
¿Por qué? Porque muchas veces por ahí, en nuestra tierra, como decíamos hoy, por ahí hay diferentes fortalezas que se levantan, ¿no? Y que por ahí muchas veces el Señor lo que tenía que hacer con nosotros era sacarnos de ahí para poder llevarnos a una tierra nueva. O sea, era imposible que Él pueda cumplir el propósito como familia estando en ese lugar. Porque aún a Jesús le decían, ¿este no es el hijo del carpintero? Jesús había hecho miles de milagros, Él le habían dado, o sea, lo seguían multitudes. Y en su lugar no era reconocido como tal. Entonces, el Señor nos sacó de ese lugar todos los puntos de apoyo, no solo en fe, como decíamos recién, de las deudas y demás, sino de las voces, de guardar eso para poder realmente traernos a un lugar y poder... Seguramente ahora estamos enfrentando otro gigante, porque no es que vinimos acá y solamente ya está. No, pero en ese momento era importante que nosotros confiemos en el Padre y que, como decía Lore, contemos con nuestros amigos, que son los que están hoy con nosotros, que son personas que estábamos en el mismo espíritu. Hay gente que no entiende, por más de que vayan a la iglesia, está viviendo otro tiempo, el Señor le está hablando de otra cosa, están en otro proceso que no tiene nada que ver. Por eso es importante guardar aún hasta el día de hoy, ¿no? Como decíamos, ¿quién iba a decir que nosotros hoy íbamos a estar acá, ¿no? Y cuidándonos aún de todas esas cosas, ¿no? ¿Qué va a hacer Dios con Diego y Lore, ¿no? En el caso particular de nuestro, nosotros ahora tenemos un emprendimiento propio y era todo un desafío. Yo como hombre de la casa, tenemos 2 hijos, Antonia que tiene 3 años y Mateo que tenía 1 mes cuando vino a esta tierra, es un bebé que tiene 5 meses ahora. Imagínense nosotros, tiene abuelos, tiene abuelas, imagínense nosotros sacándonos de ahí y decir, ¿y estos chicos qué van a hacer? Pero el Señor, en su inmenso amor, te da favor. Cuando uno se calla, cuando uno muere, cuando uno no reacciona, el Señor te da favor. Me pasó que justo en la cuarentena, cuando se podía entrar a Tandil, fui a llevar un reparto a Tandil y una persona charlando con un cliente, el cliente me dice, siempre hablábamos de todo, pero me dice, la verdad que te tengo que pedir perdón porque pensé que estabas loco. Te fuiste, dejaste tu casa, te fuiste con tus hijos chiquitos, dejaste el trabajo, tu señora dejó el trabajo, a Olavarría, y te tengo que pedir perdón porque te está yendo bien y lo veo, y si te veo bien y todo. Y ahí es donde el Señor me habló. Ese es el favor de Él. Ese es el favor de Él. Te va a poner en la mesa un banquete delante de tus angustiadores. Te vas a deleitar delante de tus angustiadores, porque así es el Señor. Cuando uno muere, empieza a nacer otra cosa. El favor del Padre es hermoso poder experimentarlo. Entonces, hoy podemos ver todas las familias que estamos viviendo otros procesos, pero podemos ver el favor del Padre en cada uno de ellos. Y eso es, te invito a que puedas recibir ese favor, porque es gratis. Eso es gratis. Tenemos libre acceso al Padre. Entonces, era importante guardar esa semilla que el Padre, como decía Lore, a veces el fruto no se ve, las hojitas son chiquitas, pero la raíz está creciendo y se está arraigando a la tierra. El otro enemigo que tenemos, que nos rodean, es las personas que te edifican. ¿Te juntás con personas que te edifican? Dice, un versículo dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, ¿no? Y acá veíamos cómo parte de cuidar esa semilla muchas veces es elegir las personas con las que te vas a rodear. Esas personas que te rodean muchas veces o te edifican o te hacen más sabio o te hacen más necio, ¿no? Y veíamos que
cuando el Señor nos da esta palabra, ¿no? Como casa, nosotros también tuvimos que empezar a decidir con quién juntarnos, qué hacer, porque hay personas que por más que no sean malas, por más que sean tus amigos y que vos los quieras y que todo, no te van a ayudar en ciertos momentos a tomar las decisiones que tenés que tomar, ¿no? Y veíamos que, por ejemplo, aún Jesús en Mateo 16, del 21 al 23, Jesús cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿no? Y veíamos que a Pedro le dice eso, Pedro que era el discípulo al que Jesús le dijo, sobre vos voy a edificar mi iglesia. Pedro el que caminó con él, con Jesús, sobre las aguas. Pero aún Pedro quería impedir que Jesús fuese a la cruz, ¿no? Entonces por eso hablamos de cuidar y de ser centinelas, porque aún las personas que están más cerca, tus íntimos, a veces tus padres, ahora vamos a ver un poquito más adelante, obviamente que nuestro ejemplo mayor es Jesucristo, ¿no? Y vamos a ir, me voy a adelantar un cachito con un comentario, pero vimos que aún Jesús desde su nacimiento, aún en el vientre, hasta la muerte, él tuvo que enfrentar enemigos, él tuvo que enfrentar al diablo que andaba como león rugiente para que él no pudiese cumplir su propósito. Entonces, vuelvo a lo que estábamos diciendo, ¿no? Qué importante es ver con quién te juntás y con quién te rodeas. Como decía Lore, ¿es ser sabio o necio? O sea, son dos puntos opuestos. O sea, uno está de un lado y el otro del otro. O sea, no tenemos... Muchas veces hay que cuidar verdaderamente el corazón, pero también cuidar el vocabulario, cuidar con quién nos juntamos, aún en los lugares que frecuentamos, ¿no? Uno dice, pero pará, yo tengo amigos, pará un poquito. Sí, yo también tengo amigos que no son personas que son cristianas ni demás, pero sí saben que uno tiene una fe, uno sabe que uno tiene una forma de vida, porque estar en Cristo es una forma de vida, no aparentar en un domingo o aparentar solamente cuando vienen visitas. Es una forma de vida todo el tiempo. Uno está todo el tiempo tratando de la perfección que es Jesús. Cristo es la perfección, uno camina hacia eso. Pero muchas veces omitimos ciertas cosas, ciertos comentarios, dejamos pasar ciertas cosas. Por ahí, yo que tuve la posibilidad por ahí de jugar un poco al fútbol, los grupos de fútbol son complicados y muchas veces y a mí el Señor me habló claramente de dejar de jugar al fútbol, por más de que era algo que a mí me gustaba, era algo que a mí realmente me apasionaba, porque así todo podía haber seguido jugando, no es que no, pero el Señor me fue sacando de esos lugares, porque me fue cuidando nuestro huerto, fue cuidando nuestro lugar, y uno a veces no entiende, pero es como cuando uno se pone a mirar noticias, está todo el día mirando noticias, que son malas noticias, uno ya se le pega eso, empieza a hablar de esa manera, empieza a pensar de esa manera, y eso es lo que el Padre no quiere. Si nosotros nos fortalecemos en Cristo, nos metemos en Él, nos posicionamos en Él, escuchamos la voz del Espíritu Santo, empezamos a beber del río de Él y empezamos a entender, se empieza a abrir nuestra mente. Por eso es importante lo que Lore decía. Aún Pedro. Dice que hay un versículo que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, ¿no? Y si la fe viene por el oír, ¿cómo afecta lo que oímos, ¿no? Por eso la importancia de las personas, ¿no? Con quién nos juntamos y qué es lo que hacemos, ¿no? Parte tenemos también un testimonio acerca de esto, de cómo las personas con fe nos ayudan muchas veces a ganar batallas. El rodearnos de personas de fe muchas veces nos van a ayudar a conquistar cosas que tal vez solos no la podríamos hacer. Por ejemplo, a nosotros nos pasó algo, no sé si lo querés contar vos, que más o menos estuviste
Era en ese momento donde, bueno, teníamos ya, era el último tramo habíamos recibido una palabra, justo en una prédica que dio Marcelo. Nosotros estábamos buscando la fecha exacta. Empezamos a vivir, ya no era el mismo Diego y Lore desde el momento en que nos entregaron la casa, que por ahí renegábamos, hacíamos diferentes cosas. Ya estábamos un poquito más encaminados, ya estábamos un poquito más maduros en algunos aspectos, en algunas áreas de nuestra vida espiritual. Entonces le empezamos a pedir al Señor que necesitábamos una fecha. Y como ustedes saben, las fechas y los tiempos no son así porque sí, no son casualidades. El Señor marca un tiempo para algo específico. Justamente era un momento donde nuestro hijo había nacido, se llama Mateo y es regalo de Dios. Y en ese momento nosotros estábamos en esa pequeña madurez de poder ser entendidos, ¿no?, en algunas cosas. El Señor nos abre la puerta de que para la Pascua 2020 teníamos que estar acá. Justamente se hacía una escuela en Córdoba y en ese momento el Señor nos marca la Pascua. Nos dijo, es importante que vengan en ese tiempo porque se abre una ventana de tiempo espiritual que después se va a cerrar y va a ser muy difícil que se vuelva a repetir. Entonces nosotros entendimos que esa era la fecha. Justo a través del pastor, el Espíritu Santo nos habla y entendimos. Y para una confirmación que el Señor nos dio con respecto a eso, cuando nos da la fecha que para la Pascua teníamos que estar acá, nosotros como queríamos estar muy, muy, muy seguros de que era la fecha que el Señor nos decía, y estábamos ahí, la teníamos a Anto y todavía no sabíamos si buscar un bebé o no. Dijimos, bueno, Señor, si yo quedo embarazada, ahí en ese tiempo, el bebé va a nacer para cuando nosotros nos vayamos. Y bueno, yo tenía que quedar embarazada ese mes o al mes siguiente. Y bueno, el Señor, como responde las oraciones, quedé embarazada y Mateo nació antes de venir para acá. Justo en ese momento yo ya había renunciado a mi trabajo allá porque ya no daba para más. El Señor ya teníamos ya digamos, estábamos naturalmente allá, pero nuestro espíritu verdaderamente estábamos acá. Justamente con nuestro emprendimiento conseguimos también, el Señor nos bendijo con una casa que no era fácil de conseguir. Nos dio una casa también estratégicamente en un lugar como a cada una de las familias, porque entendemos que el Señor hace la obra completa, no se queda nunca. Entonces, en ese momento yo tenía que, me levanto una mañana y siento una incomodidad del espíritu, siento una incomodidad de que el Señor me estaba diciendo que me venga para acá. No sabía por qué, no entendía mucho, pero bueno, como estaba en ese tiempo de obediencia, entonces le digo a Lore, me voy para Olavarría, tengo que hacer algunos trámites de la luz, del gas, entonces me voy. Aparte me siento una incomodidad. Así que me vine para acá, aproveché, se dieron unas luchas espirituales bastante grosas con el tema de la abogada que nos hacía el contrato y la persona que vivía acá, que debía los servicios y todo, y que tenía seguro de sepelio, y que no me lo pueden dar, y que sí, y que no, y que iba para un lado y para otro. Me perdí casi toda la mañana. Bueno, cuestión de que en el auto le oraba al Señor, intercedía al Señor para que, bueno, se vayan dando todas las cosas, pero aún tranquilo, repitiéndole al Señor que Él tenía gobierno sobre todas las cosas, que este era el lugar. Entonces, justamente me llama Cristian y Maru a su casa, me llaman para almorzar, me dicen vamos a almorzar, venite a casa, así que me voy a la casa de ellos, almorzamos, y en ese momento como que el Señor formó un ambiente lindo de charlas, ¿no? Un ambiente de charlas. Por eso hablábamos en el punto anterior de tener personas de fe, personas que te llenan de fe. Y los chicos nos llenaron de fe, o sea, en ese momento, por lo menos a mí,
y Lore estaba con los nenes en Tandil. Así que bueno. Ahí te habían dado la luz, pero no teníamos gas para venirnos. Pero bueno, ahí los chicos le dicen, pero justo empezaba esto de la pandemia y estábamos en ese tiempo, ¿no? Era marzo de este año. Entonces, nada, nos ofrecen un par de soluciones ahí para que nos vengamos solo con la luz y el gas después lo ponían. Y bueno, ahí empezamos a ver si podíamos hacer la mudanza. En ese momento el Señor nos trae también como recuerdo que una vez el profeta Jeremías había hablado de una palabra de venir de dos en dos. Nosotros en ese momento yo no me había dado cuenta, después el Señor lo hizo, nos hizo ver en la ruta, pero bueno, cuestión de que no conseguíamos, nadie podía, empezó el caos de que nadie hacía mudanzas, de que nadie quería salir de Tandil. No se querían arriesgar porque iba a haber controles. Y bueno, cuestión de que conseguimos una persona por intermedio de los chicos que nos hizo la mudanza, así que levanto el teléfono y le digo, Gordi, anda embalando lo que pueda porque nos venimos. Y bueno, y la casa la teníamos que entregar al mes siguiente, así que bueno, de última, la casa de Tandil la teníamos que entregar en alquiler, así que de última nosotros iré, viajaré, la acomodaré como puedo. Así fue. Entonces, bueno, Cristian y Maru nos dicen, nosotros nos vamos con ustedes, así que bueno, en un día hicimos la mudanza. En un día hicimos todo lo que más pudimos. Metimos toda la casa en cajas. Toda la casa en cajas, todo rápido. Y nos vinimos. Justo nos pasó algo puntual. En ese momento Lore estaba con la cesárea también. Pero bueno, el Señor nos había dado las directivas. Yo en ese momento le digo, ¿por qué no te vas vos con los nenes en el auto? Y yo me voy a la tarde con el flete. Para así ustedes entran con los nenes, por las dudas que cierren todos. Y bueno, ella orando, el Señor le trae una palabra, que le dice que no era así, que no teníamos que hacer así, que teníamos que entrar en familia juntos. O sea, fíjense cómo el Señor a través de lo espiritual, cómo Él ama el diseño de familia, cómo Él ama el diseño de la unidad, ¿no? Y cómo cuando uno se deja que el Señor haga, uno hace su parte, se moviliza obviamente, pero el Señor empieza a emparejar las cosas. Y empieza a hablarte, te empieza a hablar, te empieza a ser la única voz autorizada que te puede guiar en ese tiempo. Porque la verdad que no es nuestras capacidades, ni son tus capacidades, ni nada. Es Él. O sea, es Él. Entonces Lore en ese momento se va al baño y empieza a sentir un dolor en su bajo vientre, pero muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Algo sobrenatural. La verdad que no nos quedamos paralizados porque era algo, necesitas algo. Entonces el Señor ahí me pone de que tenemos que orar. Subimos arriba a la habitación y empiezo a orar y a interceder. Y verdaderamente era el enemigo el que quería impedirlo. El enemigo nos había atormentado. Fue un día pesado, fue un día difícil, luchado. Pero sabíamos que el Señor estaba con nosotros, o sea, el Señor nos estaba pidiendo que sigamos caminando, que Él estaba con nosotros. Y en ese momento empecé a interceder ahí arriba y automáticamente se fue el dolor y automáticamente se fueron las puntadas y se fue todo. O sea, el Señor dirigió la oración y bueno, y ahí donde el Señor le dice que tenemos que salir en familia, ¿no? Una imagen que tenemos nosotros es los chicos adelante, porque encima el hombre el del flete primero íbamos a ir nosotros dos, Cristian y yo, y resulta que no, que le dice, vamos Maru, subite, hasta eso. Sí, o sea, ellos como punta de lanza de dos en dos, entrando a la ciudad proféticamente. O sea, es algo que el Señor va a quedar de testimonio marcado. Nosotros en familia atrás con los dos nenes y ellos adelante. Y también el día que salimos, nosotros llegamos acá el 20 de marzo y Mateo había nacido el 20 de febrero. Exactamente un mes después salimos. ¿Y por qué lo contamos como un testimonio así re fuerte? Porque nosotros vinimos para acá el viernes a Olavarría
y el lunes se cerraron todas las ciudades. A partir del lunes empezó la cuarentena y nosotras, por ejemplo, yo con los nenes no pudimos volver más a Tandil. Si no salíamos ese día, todavía estaríamos allá, ¿no? Entonces, ¿por qué lo contamos así? Porque tal vez si los chicos no se hubiesen venido y hubiesen ayudado a hacer la mudanza, tal vez nosotros no hubiésemos podido salir, porque como les contamos, yo estaba con una cesárea de 1 mes y con un bebé. ¿Cómo hacíamos entre los dos para meter toda la casa, para embalar, para salir? Realmente fue una lucha que la vivimos y que la pasamos con ayuda, ¿no? Entonces, esto que decía Diego, qué importante que es obedecer al Señor. Y si el Señor te dice, tenés que salir en tal fecha o tenés que hacer en tal fecha, créele a Dios. No importa lo que se levante, vos créele al Señor y salí en esa fecha. Nosotros hoy vemos un montón de cosas que el Señor está haciendo en nosotros, en nuestra familia, por haberle creído y por haber salido en ese tiempo. Y porque también, si bien Dios es un Dios de misericordia, las cosas se atrasan un montón si nosotros no obedecemos a lo que Él nos dice. Realmente, como dice Lore, si la única forma de vencer en el reino de Dios es la muerte. O sea, hay que morir para poder resucitar con Él y ser nuevos. Creo que esa es la única forma, ¿no? El morir y el decir, mirá, no depende de mí, no depende de mis capacidades, no depende de lo que puedo llegar a lograr, de una carrera, del dinero, de un recurso, de mi capacidad, de ser un maestro, de entender la palabra o saber la palabra de hoja a hoja, de tapa a tapa, no. Es morir y tener la humildad para que el Señor todos los días pueda hablarte. Creo que el Señor es el que, y lo puedo confirmar, mirá que nosotros, como decíamos recién, fuimos creciendo, esto lo estamos contando hoy y por ahí algunos dicen, pero no, pasaron 4 años de un montón de otras cosas, o sea, hay muchas situaciones en el medio que ocurrieron, pero el Señor nos trajo a este lugar, entendiendo de que realmente Él no es deudor de nadie y que si no lo hace con vos, lo va a hacer con otro. O sea, no hay un problema con eso. Los que lo perdemos somos nosotros, la oportunidad. Y creo que el obedecer, si hoy estás en una situación de que le pediste algo al Señor, de que el Señor te marcó algo en un tiempo, te dijo algo, deja esto, como decíamos hoy, hacelo confiadamente, porque aunque no hay cosa mejor, en nuestro caso, el tener toda esta dinámica de sistema, ¿no? de créditos, de préstamos, nos ataba y nos hacía personas esclavas, nos esclavizaba, o sea, no teníamos otra forma de tener que... Y hoy en día estamos en el Señor, valorando otras cosas, escuchando su voz, entendiendo de que realmente es Él el que se manifiesta todo el tiempo. Y de sentirte, el Evangelio se trata también de estar gozoso. De estar pleno. De estar pleno en Él. O sea, estar pleno en decir, me siento pleno en Cristo, me siento bien, me siento apasionado por su presencia, me siento, no puedo estar un día sin leer, sin adorarlo, sin decirle cosas lindas. Esto es así. Entonces, es importante morir para poder resucitar con Él. Y tener una vida abundante, de abundancia. El Señor es abundante en todo sentido, es abundante en amor, es abundante en misericordia, es abundante con tus hijos, es abundante en los recursos, Él es abundante en todo. Confía porque el Señor es abundante. Aún, como decía Lore, ¿no? Como muchas veces, volviendo un poco al tema de los enemigos. De los enemigos, ¿no? El otro enemigo que veíamos era el enemigo de los hijos, ¿no? Y un poquito era lo que adelanté antes, veíamos, ¿no? En la vida de Jesús,
cómo el enemigo busca a los hijos, ¿no? Y veíamos en Mateo capítulo 2, versículo 13, cuando Herodes busca a Jesús para matarlo, ¿no? Aún él estaba en el vientre de su madre y Herodes se levanta en contra de ese diseño que Dios tenía, ¿no? Y como les decía hoy, nos sorprendimos viendo todo este tema, cómo Jesús tuvo que enfrentar desde el vientre hasta la cruz y aún más allá el vencer enemigos, ¿no? Después vemos en Lucas capítulo 2, del 41 al 49, después léanlo si quieren, es cuando Jesús está en el templo y lo estaba discutiendo con los doctores de la ley y aún su madre y su padre se habían vuelto de camino a Belén, y cuando empiezan a ver en la caravana no lo encontraban a Jesús, y Jesús dice que en ese tiempo tenía alrededor de 12 años y él se había quedado en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Pero yo digo, María, que había quedado embarazada del Espíritu Santo, lo va a buscar y le dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿No? Y Jesús le dice, en los asuntos de mi Padre es necesario que yo esté. Jesús estaba en los asuntos del Padre y María, que era su mamá, lo quería sacar de ahí, ¿no? Y vemos que en esa edad, ¿cuántas veces y cuántos de nosotros hemos sido luchados a esa edad, ¿no? Aparte dice, ¿no entendéis?, le dice Jesús, que estoy en los negocios de mi Padre. O sea, realmente no entendían, o sea, lo que representaba, o sea, lo que significaba Jesús, ¿no? Aún desde chiquito, ¿no? Por eso es importante que por ahí los enemigos de nuestros se quieren apropiar, se quieren derribar, quieren tomar nuestra herencia, nuestras generaciones. Es importante saber de que muchas veces no solo aquel Pedro que decía que Jesús se le había puesto en medio para hacer de tropiezo, sino que el enemigo busca a los hijos, ¿no? El enemigo sabe que si te toma los hijos, nosotros que somos padres y cada uno que está de ese lado que es padre, cuando te tocan un hijo vos quedás vulnerable, o sea, no hay otra manera. Entonces, aún eso, sabe que si él te toca a los hijos, te toca a la generación y te toca a la descendencia. Entonces, es importante muchas veces ser entendidos en eso. Y en otra cosa que quiero hacer hincapié, es que muchas veces las personas que pueden llegar a impedir que vos cumplas ese propósito, muchas veces, como vemos acá, pueden ser tus padres, o pueden ser aún vos como papá impedir lo que el Señor quiere hacer con tus hijos, intentar sacarlos del templo, intentar retenerlos, ¿no?, cuando el Padre los llama, o muchas veces no entender el tiempo que viven, ¿no? Entonces, ser centinelas y pedirles al Señor que realmente nos haga sabios como hijos, como padres, que nos haga sabios como esposa, como esposo, que podamos ser entendidos en los tiempos, y que cuando vemos que alguien está en los asuntos del Padre, permitirle que el Padre le hable, que el Padre los guíe, porque siempre que el Padre nos muestre un diseño, o siempre que el Padre nos quiera llevar a otro lugar, siempre va a ser para edificación. Entonces, no impidamos la obra del Señor, no seamos nosotros tropiezo para las próximas generaciones. Aún nosotros entendíamos como casa que el venirnos a Olavarría, más allá del lugar y de la tierra, el dejar todo, el dejar la seguridad de un trabajo, el dejar la seguridad de un hogar
iba a ser un rompimiento para nuestras generaciones, ¿no? Iba a ser un rompimiento para nuestros hijos, de que realmente vale la pena jugarse por el Señor, servir al Señor, y que no hay nada más valioso en esta vida que poder seguir ese propósito que Dios tiene. Por eso es importante, más que nada, enseñarle a nuestros hijos el poder tener, el escuchar al Espíritu Santo. Es importante que sabemos que ellos nos enseñan muchas veces a nosotros. Por eso tenemos que estar, los hijos son semillas, ¿no? Los hijos son esa herencia que el Señor nos dio. Pero ellos nos enseñan. Ellos no se ponen cuando tienen que orar por, justamente, me pasó un ejemplo de Antonia orando por un nene. Ella oraba con una preocupación. De hecho, el Señor le contestó la oración. Pero cuando ella lo hizo creyendo. A mí me sorprendió porque cada vez que le leo una historia a la noche, ella me empezó a orar, se acordó del nene y empezó a orar y oraba y ella decía que manda a tus ángeles, y de hecho lo hizo con una fe, no se fija si nada, ellos creen, tienen una inocencia que por eso el Señor, por eso a Jesús le encantaba estar con los niños. Entonces, ¿cuántas cosas pueden hacer? Los niños, enseñarnos, aún discipularnos, porque ellos son los que... Pero muchas veces nosotros somos de tropiezo para ellos. No dejamos no sé, que adoren, no dejamos que puedan tener... el hablo de compartir, no solamente de cosas del reino, sino también saber charlar con ellos, saber qué les pasa, compartir tiempo. Aunque por ahí no te guste salir mucho, salir a la plaza con ellos, compartir tiempo. Que ellos te van a enseñar todo el tiempo, te van a ir enseñando, todo el tiempo te van a ir diciendo, porque realmente el Señor bendice a los niños. Entonces es importante estar con ellos continuamente aprendiendo y continuamente siendo un canal entre el reino y ellos, siendo puente para que realmente nuestras futuras generaciones puedan hacer lo que el Señor quiere que quiera hacer, ¿no? Porque ellos van a llegar, van más rápido y van a llegar más lejos. Eso es importante. Otro enemigo que tenemos son los enemigos del propósito. En Lucas 23, 39, 42, las voces de los dos malhechores, cuando Jesús estaba en la cruz. Jesús venció a cada uno de sus enemigos que presentaron desde que estaba en el vientre hasta que llegó a la cruz, como decía Lore, ¿no? Pero aún ahí en ese momento final, ¿no? Que él ya estaba por concretar lo que el Padre tenía para él, se levantaron voces, ¿no? Y yo me imagino que en ese momento de dolor, ¿no? Porque si bien él era Dios, él era hombre también, y en ese momento de dolor en la cruz y todo lo que él estaba pasando, esas voces que se levantaron ahí, uno de los malhechores que estaba al lado y le decía: si sos realmente el Hijo de Dios, bajate de esa cruz y bajanos a nosotros, ¿no? O parafraseado, ¿no? Y cómo Jesús tuvo que aún ser humilde y vencer y ser esa muerte, y morir, ¿no? Que es lo que hablábamos hoy. El reino de los cielos se trata de eso. Hoy en esta noche queremos dejar claro eso, que la mejor manera de ganar es perdiendo. En Dios es así. Si a vos te dijeron que te acerques al Señor porque el Señor te iba a dar o te iba a prosperar, si todo eso puede ser una añadidura, pero más que nada vos te tenés que acercar al Señor y morir para poder resucitar con Él. Lo más importante es la vida eterna, ¿no? Y es precioso, es preciosa la vida con Él, es precioso cuando nos dejamos morir, cuando morimos a nuestros deseos, cuando morimos a nuestro orgullo y cuando nos entregamos a lo que el Señor quiere hacer.
el ser centinelas nos hace protagonistas para cambiar destinos, nuestra vida y nuestra casa, nuestra ciudad o nuestra nación. O sea, depende de nosotros. Depende de nosotros, el ser centinela va más allá de lo que pasa en la iglesia o lo que pasa por ahí en tu vida. El ser centinela es cambiar los destinos de tu familia, cambiar los destinos de tu barrio, cambiar los destinos de tu ciudad, de tu nación, de tu casa, de tu familia. O sea, el ser centinelas es más profundo. Estar atentos, estar preparados, estar aún en un tiempo donde las cosas van tan rápido, de decir, me aquieto al espíritu, pero estoy atento para que el Señor siga cuidando y revelando esos depósitos que Él tiene. El ser centinela, como decía Lore, no queda solamente en mirar y avisar, sino en resguardar, en oír. Y también otra cosa importante es que como casa, como familia, cuidemos los momentos, como decía Diego, de intercesión, de adoración, de estar juntos, de aprovecharnos, de disfrutar, porque esas cosas van a regar y van a ser de protección para nuestra casa, ¿no? Y una cosa que veíamos es que nosotros veíamos cuando Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor, ¿no? Y veíamos que él le habla al pueblo y le habla a la generación y le dice, yo no sé a qué Dios van a servir ustedes, yo no sé qué es lo que van a hacer ustedes, pero mi decisión es que mi casa y yo serviremos al Señor. Aún así, como decía Lore, es ser determinante, ¿no? Es ser determinante en lo que el Señor dice en su palabra y en lo que el Señor te mandó a hacer. Aún Aarón levantó su voz y hizo cesar la mortandad en el pueblo. O sea, eso es ser centinela, eso es ser entendido en los tiempos, ¿no? Va a depender de nosotros tanto la bendición o la maldición hasta la tercera y cuarta generación. O sea, el Señor ya puso una palabra y un sello para nuestras generaciones. Depende de nosotros. Hoy en día las cosas que van tan rápidas y van todo muy acelerado, entendemos de que el enemigo no se detiene, que entendemos que el sistema quiere que no vivamos el día, que no lo aprovechemos, que no disfrutemos. Entonces es importante tomar eso y decir, mira, a partir de ahora me voy a revisar, me voy a examinar, a ver si estoy siendo un verdadero centinela, si estoy siendo un verdadero adorador, si estoy adorando en espíritu y en verdad. Entonces creo que es un tiempo donde el Señor quiere quitar velos, es un tiempo donde el Señor nos quiere posicionar verdaderamente. Los animamos en esta tarde-noche, nos animamos a que puedan ser centinelas, a que puedan adorar en familia. Nosotros ahora estamos viviendo un tiempo nuevo donde Lore dejó su profesión para poder estar con nuestros hijos, y la verdad que hoy que puedo estar más tiempo en casa, pasar tiempo en familia, el Señor, había algo mejor. El Señor, detrás de todo esto había algo diferente, había algo especial, y creo que cada uno lo estamos viviendo. Para cerrar un poco todo este miércoles, queremos dar gracias al Señor y que esta palabra sea una palabra de que creo que no hay más nada para agregar, no hay nada más para decir, porque arrancamos diciendo de que el Espíritu Santo sea el que ponga cada palabra en la boca nuestra para que pueda ser impartido en cada una de sus familias. Así que damos gracias a Dios. Vamos ahora a terminar. ¿Quería decir algo más?
No, más que nada dejarles este desafío del último versículo que compartimos, esta decisión que cada casa tiene que tomar, ¿no? No importa en este caso qué es lo que hayan decidido tus padres o qué es lo que decida la nación que vos estés, ¿no? Lo importante es lo que vas a hacer vos y lo que va a hacer tu casa, y lo que vos decidas va a marcar, como decíamos hoy, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces creo que para cerrar, invitarte a hacer un pacto con el Señor, de servirlo, de seguirlo, de creerle, de ser centinela, de buscar siempre esas palabras que de parte de Dios para vos y para tu casa, que realmente creamos en este tiempo que el Señor siempre habló y sigue hablando. El Señor tiene un propósito, tiene un diseño para tu casa, tiene un diseño para tu familia, y que realmente puedas creerle y puedas buscarlo, ¿no? Y puedas decir como Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Damos muchas gracias por este miércoles. Los invitamos a que realmente puedan seguir siendo centinelas. Creo que cada palabra que estamos compartiendo, cada familia, el Señor ha hablado, porque de hecho por eso estamos compartiendo esto. Así que bueno, esto es una carrera a la perfección, o sea, como decíamos hoy, es Cristo, no hay otra. Esa es nuestra medida. Esa es la medida, es Cristo, y sabemos que todos los días tenemos que luchas, aflicciones, porque la palabra lo dice, pero tranquilo, porque Él venció. Así que estar atentos, estar todo el tiempo atentos, y siempre que la fortaleza de tu hogar siempre tenga un centinela en cada lugar. Eso es importantísimo. Que la fortaleza de tu hogar sea levantada en adoración, en intercesión por tu familia, por tus hijos. Y vamos a aprender a que realmente ellos nos van a enseñar, ¿no? Entonces, damos muchas gracias, los bendecimos, que tengan paz en esta tarde, y que espero que el Señor haya sido de bendición para cada uno de ellos. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Adiós. Porque grandes, grandes y maravillosas, Dios Todopoderoso, son tus obras. Justos, justos y verdaderos, Rey de los santos, son tus caminos. ¿Quién no te temerá si tú creaste todo? El universo es tuyo. Porque grandes, grandes y maravillosas, Dios Todopoderoso, son tus obras. Justos, justos y verdaderos,
los reinos se rinden a ti. Sentado en tu trono, rodeado de gloria. Honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Sentado en tu trono, rodeado de gloria. Honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Ante tu trono todos los reinos se postran. Ante tu trono generaciones se postran. Ante tu trono todos los reinos 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 se postran. Sentado en tu trono, rodeado de gloria. Honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Sentado en tu trono, rodeado de gloria. Honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Estás sentado en un trono eterno, vestido de luz, admirable, alto y sublime. Eres Rey de justicia. Ante ti todo pueblo, tribu y nación se postra ante tu majestad.